Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Klaus Durán. Otra vez estamos aquí en nuestro canal Aprendiendo con Klaus y Andrea. Hoy Andrea no está, tenemos a un invitado que muchos de ustedes conocen, otros no. Y pues vamos a hacerle unas preguntas que no sabe, que No, tal vez se las imagina, pero vamos a hablar sobre la discapacidad de Andrea y algunas situaciones pues que Marco ha vivido en relación a todo el entorno de Andrea. De entrada, ¿me podrías dar tu nombre completo, por favor? cómo no, con mucho gusto. Soy Marco Antonio Barragán García para servirles. Eh, Mi pregunta, la primera pregunta sería, ¿quién es Andrea? ¿Quién es Andrea? Bueno, Andrea es una niña feliz. Es una niña que tiene discapacidad. Bueno, ya no es una niña, es una jovencita de 25 años. Uh-huh. Muy alegre, tiene muchas cualidades. Y es una niña que es muy independiente y muy activa. ¿Y ella qué es de ti? Es mi hija. Que eso Mm, pensé que me ibas a decir. Ok. Em, Esta información fue por los que no conocen a Marco y que van a empezar a saber todo el entorno de lo que yo les he platicado, pero la parte que a mí me corresponde de mis vivencias y las que ahora son obviamente las de Marco con Andrea. La siguiente pregunta sería, ¿qué hiciste cuando nació Andrea? Pues feliz. Ponerme feliz porque pues, era la niña que yo esperaba. Y bueno, todo pasó de una manera normal. Fuimos al hospital y hay un detalle que puedo contar de su nacimiento. Claro. Bueno, ella desde que estaba en el vientre de su mamá, pues a mí me gustaba mucho hablarle de cerca y sentir sus movimientos. Y como ya sabía que era niña, pues le decía, hola mi hija, ¿cómo estás? Buenos días. O le cantaba el Arrorro Niño, que es una canción tradicional para dormir. Entonces, cuando estuve en el parto, porque ahí me gustaba estar en los partos de mis hijos, nace Andrea, ya saben, como todos los niños, pues llora, estuvo llorando, el doctor así tal cual la agarró de sus piecitos y la clásica nalgada, ¿no? Y empezó a llorar, llorar y no paraba de llorar. Entonces yo le hablé y le dije, hola hija, aquí estoy contigo. En ese momento dejó de llorar y con sus ojitos me estaba buscando. Y hasta me dijo el doctor, oiga, reconoció su voz. Y sí, otra vez empezó a llorar, se la llevaron al cunero y yo mientras estaba ahí al pendiente del parto, pero al rato regresó a la enfermera y me dijo, oiga, vaya a ver a su niña porque no para de llorar. Entonces a verla y inmediatamente dejó de llorar. Pero algo que yo me fijé en el parto es que cuando Andrea salió del vientre de su mamá, su cabecita se hizo como un 8, como que se aplastó la parte del medio. Nunca lo había visto, como una gelatinita se hizo así 8 y pum, volvió a hacer la cabecita normal. Considero que eso fue una parte importante si tuvo lesión cerebral al momento de nacer o sufrimiento fetal porque la fuente se le rompió como 5 horas antes y en el momento del parto pues vi esa parte de la cabecita que luego ya el ginecólogo me dijo que pudo haber sido el daño en el cerebro. Ajá, en este caso, bueno, yo hay cosas que todavía no sé y yo le preguntaría, una cosa es, Andrea es la segunda hija, o sea, primero tiene un hijo antes y luego sigue ella. Lo que comenta Marco ahorita del nacimiento de Andrea, yo no lo sé al 100%, pero dos cosas, ¿no? Interesantes, el hecho de que ella dejara de llorar cuando él le hablaba, pero la otra es cómo luego no nos damos cuenta. Y mi pregunta es, ¿ella iba a ser parto natural? Parto natural, sí estaba Ah, programada para parto natural. es que dijiste se adelantó 5 horas, entonces pensé que había La estado fuente se programada. rompió 5 horas, pero estábamos en el hospital Ah, y ok. tardó 5 horas en Ok, atenderla ok, al ya entendí. doctor Uh-huh. y dar a luz. Ok. ¿A qué edad de Andrea tú supiste que ella tenía una discapacidad? Bueno, al principio pues no se notaba, tanto su mamá biológica como yo pues la vimos normal, pero yo sí le detecté como el año y medio que su manita la tenía así como encogidita y no repetía más que una o dos palabras, mamá, papá o agua, no era lo que decía. Y tardó en gatear, tardó el proceso normal del Que ya habías crecimiento, vivido sí. antes con Marquito. Ella se retrasó más, pero fue mucho, como 6 meses más de lo que Marquito lo estaba haciendo. Y yo le decía a su mamá, creo que Andrea necesitamos checarla con un psicólogo, con un doctor, porque no creo Pediatra. que, con un pediatra porque parece que tiene algún problema.
y le hicimos, bueno, la prueba de la sonajita, de la vista, estaba muy bien de la vista, del oído también. Ujú. Y su mamá decía, no, no, no tiene nada. Hasta que una amiga psicóloga me dijo esto de la manita. Dice, no, tu hija con esta manita que tiene aquí tiene un problema en el cerebro, exactamente del lado donde está la manita. Y eso afecta su lenguaje, chécalo con un doctor. Ya le platiqué a su mamá, pero fue hasta los 3 años cuando ya nos detectamos Que algo que andaba Andrea mal. tenía O un sea, que algo no problema. estaba Sí, porque era una marchando niña bien. normal, tú la veías, no se veía alguna deficiencia física, era más intelectual o más interna. Ujú. Hasta los 3 años ya nos detectaron que sí tenía un problema de lenguaje. ¿Qué hiciste cuando te dijeron que sí tenía un problema de lenguaje o alguna discapacidad? Inmediatamente nos pusimos en contacto con especialistas, con neurólogos, con psicólogos y con una escuela que, bueno, son los famosos CAM en todo el mundo, bueno, todo el mundo en México. Ujú. CAM son los Centros de Atención Múltiple, y le empezaron a hacer estudios en el Hospital del Niño Morelense, le hicieron pruebas y le detectaron que tenía un síndrome que se llama síndrome de Ehlers-Danlos, que consiste en la elasticidad de la piel. Su colágeno es muy elástico. Y los doctores decían que hay muchos tipos de Ehlers-Danlos, que a lo mejor ese que tiene Andrea le afectaba mucho las cuerdas vocales y que posiblemente por eso le costaba trabajo hablar. Entonces es un problema, un síndrome que se deriva de la elasticidad de la piel. Ujú. Como papá, ¿qué pensaste en ese momento sobre la discapacidad? Sí, pues yo lo pensé de manera positiva, ¿no? Pero sí, al momento pues has de pensar que el mundo se te viene encima, ¿no? Yo dije, bueno, es una oportunidad para ayudarla, está muy pequeña y ella puede mejorar, puede salir adelante. Sí, su mamá sí se puso más triste, como que luego tiró la toalla y tuvo que ir ella a terapia psicológica inclusive para aceptar a su hija porque no aceptaba que Andrea tuviera discapacidad, pero al principio pues como con amor, con cariño la fuimos sacando adelante. Tuvimos una terapeuta muy buena que nos ayudó para aceptar la discapacidad y a empezarle a ayudar. Es mucha ayuda, mucho trabajo, constancia y no dejarla a un lado. ¿Esa terapia fue de pareja? ¿Fue de pareja? Sí, bueno, no. Tuvimos terapia de pareja, claro, pero hubo una etapa donde la mamá de Andrea y ella tuvieron que hacer una terapia madre e hija Ok, ya entendí. para aceptar esta discapacidad. Ujú. Ok. Sí. Y tú la recomiendas, obviamente, Ah, claro, esa terapia por es muy alguna buena, persona sí. que esté pasando situaciones similares. Sí, Ok. exactamente. Ujú. Hubo un tiempo que pues tenemos que mencionar que te tocó vivir solo con Andrea. Ujú. ¿Cómo solucionaste ciertas situaciones? Y digo, va aunado con la siguiente pregunta, porque tú te acordarás que nos tocó ir al CRIT y nos tocó un papá soltero que decía que a él le había costado mucho trabajo, él estaba empezando a ser papá soltero, que su hija tenía discapacidad y hasta parecía que escuchábamos la misma versión, ¿no? Ciertas situaciones que tú ya habías vivido, pero que él estaba empezando a vivir. Entonces mi pregunta fue, ¿cómo solucionaste tú pues esta situación de ser papá ya soltero con una hija con discapacidad? Muy bien, bueno, pues yo tuve un divorcio exactamente a los 10 años de casado. Andrea tenía 8 años y fue cuando sufrió esta separación. Y como les dije al principio, el momento del parto fue muy importante porque le hablaba y se callaba. Inclusive cuando fui al cunero que estaba llorando, dejó de llorar cuando la abracé. Desde ahí Andrea estuvo muy apegada conmigo. O sea, avanzando con su mamá, ella me seguía mucho y no podía dormir solita en su cunero, tenía que dormir a un lado de nosotros. Siempre me seguía mucho. Bueno, cuando se da la separación, pues sí, para Andrea fue un golpe muy fuerte, una etapa muy difícil para ella. Y yo la veía nada más los fines de semana, pero era encantada ella de estar conmigo porque me la llevaba y pues, convivía conmigo el fin de semana. Pero pues se da esta situación de la separación y se decide que Andrea fue la primera que se fue conmigo. Sí, fue una situación difícil porque trabajar y cuidar a mi hija con discapacidad se me complicaba. Yo lo que hacía era contratar a una nana que me ayudara mientras estuviera en el trabajo. Como yo he sido docente muchos años, pues mis horarios me ayudaban. Yo salía a las 3 de la tarde
y a esa hora pues ya me dedicaba a ella. Aparte pues la llevé a una escuela normal, una primaria normal, no de especialidad Que con eso fue muy discapacidad. bueno porque te la aceptaron, ¿no? Así es. Ujú. Me la aceptaron y estuvo hasta sexto año ahí. Claro, pues, le daban actividades especiales porque ya hasta la fecha no sabe leer, Como no sabe oyente escribir. prácticamente. Ujú. Sí, y eso le ayudó a socializar, pero sí era combinar el trabajo con Andrea, me la llevaba a la oficina. Todos los que me conocen saben que Andrea pues andaba conmigo ahí en la oficina, eh, y pues todos la conocían porque pues, sabían que era papá soltero. Después se integran mis otros hijos, que es Pablo y Marquito. Marquito. Sofía estaba muy chiquita, entonces ella sí se quedó con su mamá. Pero los tres, aquí la pregunta es, Andrea, ¿por qué no se quedó con su mamá? Porque una, primero, pues me seguía mucho a mí, como que yo era, para Andrea en ese momento lo más importante, o estar conmigo era su felicidad. No quiere decir que su mamá no lo tuviera, pero estaba muy apegada a mí, entonces eso hizo que se tomara la decisión de que pues, Andrea estuviera conmigo en lugar de estar con su mamá. Ujú. Ahora bien, yo hay algo que siempre he dicho, y que muchas veces, bueno, ya hemos tenido algunas entrevistas, o ya nos han dado algunas, hemos dado unas pláticas, y siempre algo que digo y que admiro de ti justamente fue cómo la fuiste educando. A lo mejor no fue la manera correcta, porque eso sí nos queda muy claro en muchas cosas, pero también hizo cosas muy buenas por Andrea. Por ejemplo, cosas de enseñarle, no sé, a cambiarse una toallita femenina, o cosas que para mí hubieran sido muy difíciles y que él logró, y cosas que le admiro en ese aspecto, ¿no? Y que sacó adelante a Andrea en muchas situaciones, pero qué tan, mi pregunta sería más bien, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿cuál fue la fórmula para, y que fuera un consejo para un papá? Porque casi siempre, o la mayoría de las veces, pues los hijos con discapacidad se quedan con sus mamás. Y el que tira justamente la toalla sería un papá. ¿Qué fórmula o qué consejo tú le darías a un papá para que justamente pueda acercarse a sus hijos, y cómo le haría? No sé, ¿cómo le hiciste? Bueno, quizá mi consejo no sea muy adecuado, pero yo siempre fui un papá muy consentidor con Andrea y siempre le digo a Claudia, yo los educaba mucho con amor, con cariño, y ese fue mi método. Quizá la consentí mucho y la sobreprotegía, que también, bueno, ya aprendí que tengo que ir soltando y no protegerla tanto. Pero mi clave fue esa, estar al pendiente de ella, siempre saber sus necesidades, jugar con ella, sacarla donde vayamos, siempre me acompañaba para todos lados. Y también hablaba mucho con mis hijos del apoyo que tenemos que hacer con Andrea. Ella poco a poco fue siendo muy independiente y pues sí le fui enseñando cómo bañarse, cómo cambiarse la ropa, cómo ponerse su toallita, con mucha delicadeza, con cuidado, siempre con muchísimo respeto. Y bueno, a controlar sus berrinches, que luego a veces sí se ponen muy mal. A mí me recomendaron que cuando tenga berrinche la abrace y ya con eso se calma. Pero es una técnica que aprendí, se llama la técnica del abrazo. Y pues esa perfectamente es preocuparte por ella, estar al pendiente, hacerla de vez en cuando como papá y mamá. Esa mamá que sí estaba, pero no estaba presente, estaba ausente físicamente. Yo sé que ella la quiere mucho y fines de semana pues se la pasaba con su mamá. Pero yo como papá sí tomaba pues, esa actitud de ser papá y mamá a la vez. Ok. Y ahora que ya pasaron tantos años, que ahora ya hemos visto que yo sigo teniendo mis dudas con el Arlon Danlons, porque ahora descubrimos que lo que tiene verdaderamente es autismo. ¿Qué has aprendido tú del autismo? Bueno, primero, la situación de Andrea fue su problema de lenguaje. Yo que he estudiado también pedagogía y psicología, sé que el lenguaje pues, es parte importante para el aprendizaje, para el desarrollo psicológico, emocional e intelectual. Si el lenguaje está mal, pues todo lo intelectual y todo lo demás está mal. Entonces por eso a Andrea se le diagnostica como deficiencia intelectual. Le llamaban niños limítrofes, están en el límite de la deficiencia también. Entonces está en esta etapa donde tenemos que trabajar mucho la parte cognitiva. Entonces cuando le hacen más estudios y me dicen que bueno, sí tiene Erlondas, pero su discapacidad más fuerte es el autismo, voy entendiendo todo lo que ha vivido en su proceso. Una niña que sí es ausente,
que es demasiado ordenada, que el ruido a veces le afecta, se llega a alterar, vive en su mundo. Entonces tenemos que entender qué es lo que ella hace, ¿no? Y eso a través de pues las escuelas que ha estado, que yo creo que vas a hacer un programa especial para reconocer estas escuelas que nos han ayudado, y sobre todo a las personas que nos han apoyado mucho con sus consejos. Yo he recibido regaños también porque me dice que soy muy consentidor, y eso me ha costado mucho trabajo, no solamente en el ámbito institucional, sino de pareja, ¿no? Claudia es más estricta, Más firme. más firme, y yo pues, más cariñoso, más consentidor en muchas cosas. Sí, aquí, bueno, podemos hacer como eh, antes después, porque efectivamente pues Marco tenía, yo creo que hasta cierto punto, alguna vez incluso me dijo, es que qué tal si corre, qué tal si le pasa esto. Entonces siempre esa sobreprotección era pues un miedo, ¿no? A que algo le pasara. Y no le enseñaron o nunca le dieron como las pautas para cómo enseñarla a ser más independiente. Entonces, de alguna forma y sin querer, pues Marco la había hecho muy dependiente hacia él, ¿no? Pero afortunadamente ahora pues hay un gran margen de antes y después. Y mi pregunta, que ya me quedan dos nada más, sería de ahora de la discapacidad de Andrea y de sus capacidades. ¿Tú qué has aprendido? He aprendido pues a tratarla mejor, a conocerla más. Si eso es importante, conocer bien a tus hijos, porque tú dices que los conoces, convives con ellos, pero hay ciertas cosas que necesitas aprender más de su estilo. Que ella tiene su carácter, como todos, tiene su carácter, su personalidad, su forma de ser, sus sus caprichos, sus berrinches, sus mañas también. Ya como que ella nos va analizando a los dos. Entonces he aprendido pues a educarla mejor, ¿sí? Ella es una niña muy sociable, eso yo creo que es una parte también que yo le he apoyado. No es una niña retraída, sino es muy, muy sociable, muy cariñosa. Como todos los niños, yo creo que ella está siempre feliz. Retraída y no escondida, porque Uh-huh. muchos esconden a sus hijos y eso es muy lamentable, porque no se han dado esa oportunidad o ese tiempo, ¿no? Que a Marco le tocó y que yo aprendí. Perdón, te interrumpí, ¿estabas diciendo algo más? No, eso, precisamente que son niños muy cariñosos. A mí me dijo una vez una persona, esto es consejo para los papás, que no tengamos miedo en aceptar un hijo con discapacidad, que es como un angelito. Por algo Dios nos los dio, porque sabe Dios de la capacidad que tenemos como papás para poder estar con ella y educarla con cariño. Entonces, yo siempre lo he visto así, como un angelito que está conmigo, y que Dios me ha permitido estar con ella para ayudarla, para convivir. Y ella es una niña muy feliz, me ha alegrado muchas veces en momentos de tristeza, de preocupación. Nada más con que me diga, amo a ti, papá, ya con eso. Ajá, una frase de las, creo que dos que tiene Andrea así muy peculiares, amo a ti, que ya se los había dicho, es yo te amo papá o algo así, ¿no? Pero ella dice amo a ti. Y la otra es que le pregunta, ¿me quieres? Y ella te dice poquito. Poquito, Y entonces, siempre me dice poquito. Pues nos da mucha risa porque ella quiere decir mucho, pero te dice poquito, ¿no? Bueno, por último, algo que te gustaría agregar como para que los papás, ambos, mamá y papá, pudieran cambiar, les pudiera servir para salir adelante y que, digo, la toalla la vamos a tirar un montón de veces, pero que la vuelvan a levantar y que digan sí se puede. Pues es informarse, investigar. Ahorita con el internet podemos investigar bien a nuestros hijos de qué discapacidad tienen, qué consiste, por ejemplo, en este caso el autismo, si tiene síndrome Down, si tiene Asperger, si tiene ceguera, sordera. Todo eso podemos nosotros investigar cuál es el mejor método para educarlos. No tirar la toalla, siempre con alegría, con mucho positivismo. Yo tengo un método para trabajar que es educar en positivo, y eso a mí me gusta mucho. Es llevar las cosas bien, del lado optimista, ver siempre una oportunidad ante los problemas. Ok, y ya por último, ¿a qué horas vas por el pan? ¿Por qué voy por el pan? Aquí yo como tortilla. Hace rato me dijo eso. Y me vas a preguntar a qué horas voy por el Sí, pan. no, yo sí quiero felicitar a Claudia por este esfuerzo que está haciendo por transmitir a través de este canal de YouTube pues consejos para los papás que son muy útiles. Es una buena herramienta, y aprovechar la experiencia que tenemos. O sea, ahorita me está entrevistando a mí, que soy el papá de Andrea,
pero la intención es que escuchemos a otros papás, también cuál ha sido su problemática. Vamos a ver casos muy fuertes. Ahorita, pues, gracias a Dios, Andrea tiene un caso leve, pero hay papás que sí, la verdad, mi admiración, porque es constantemente, todos los días, a cada minuto, estar trabajando con su pequeño, ¿no? O con su niño, con su joven con discapacidad. Entonces, síganos en el canal, suscríbanse, porque van a llegar muy buenos temas. Muchas gracias a todos. Como ya bien les dijo Marcos, suscríbanse, denle like y compartan nuestros videos. Y pues muchas gracias por haber aceptado. Pensé que no iba a querer, pero de verdad muchas gracias por darnos esta entrevista. Y pues espero que les sirva mucho a todos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias y gracias, Bye, bye. mi vida.